Hola Aries, bienvenidísimo a Lelia Astral, tarot para mejorar tu vida. Vamos a hacer en este momento tu lectura de horóscopo semanal. Vamos a ver cómo está tu energía para estos días, qué mensaje hay de parte de tus guías espirituales, el trabajo, el dinero, el amor y por supuesto al final tu limpieza energética, que es necesario hacerlo cada día, así como el baño, ¿ok? Para que esa mala energía no se vaya acumulando. Recuerda suscribirte abajo a la derecha, activar la campanita, así siempre recibirás notificación de nuestros mensajes y de nuestros en vivo. Y además, viéndonos simplemente ya estás apoyando nuestro refugio animal. Por eso miles de bendiciones te llegarán a ti que nos ves. Hoy el arcángel Metatrón te dice: hoy renueva energías. Te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida. Incluso en esta época de cambios y alineaciones energéticas, puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de geometría sagrada. ¡Wow! Quiero que ya mismo te apropies de esta maravillosa promesa y escriba: hoy renuevo energías, ¿ok? Porque cuando tú comienzas día a día a hacer estos decretos y estas afirmaciones, tu vibración se comienza a elevar. Además, aquí hay algo súper clave que te están diciendo tus guías: geometría sagrada. Y esto hace referencia específicamente aquí en este contexto al cubo de Metatrón, del arcángel Metatrón. Quiero que lo imprimas o quiero que hagas meditaciones visualizándolo, porque tiene una capacidad para alinear tus chakras que tú no te imaginas. Cuando nosotros andamos todos desorganizados, no, eso nos comenzamos a sentir cansados, estancados, la pareja no fluye, la vida no fluye, nuestro tercer ojo se cierra, no somos capaces de comunicar las cosas, hasta sexualmente nos bloqueamos. Entonces quiero que ya mismo escribas esto, que tengas presente lo que te estoy diciendo respecto a la energía. También te recomiendo muchísimo en estos días organizar. Arcángel Metatrón es el Elohim de la organización. Entonces organiza todo ese desorden en el closet, en el escritorio, en la biblioteca, en tu ropa, en tus sentimientos, en tu alimentación. Es un arcángel que nos hace el llamado a el orden, ¿ok? Entonces tenlo súper presente y haz primero, ante todo, tu decreto. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Recuerda que esta lectura es general. Toma únicamente lo que te resuene y el resto déjalo marchar. Y si quieres ya una lectura privada de pago, en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos de contacto, ¿ok? Bueno, números de la suerte para estos días: el número 52, el número 64 y el número 68, ¿ok? Son números que puedes utilizar tanto como códigos angelicales, como números que algunos pueden usar en juegos de azar o loterías, por ejemplo. Veamos qué más nos quieren decir con el tarot de Rider Waite. La carta del emperador. ¡Wow! Otra vez con el tema del orden. Cuando uno estudia los arcanos mayores, el emperador tiene, pues yo cuando lo aprendí, me acuerdo de la mnemotecnia Dora. Entonces esto te habla de disciplina, orden, razón y autocontrol. Entonces fíjate que en términos económicos te están llamando a aplicar Dora: disciplina, orden, razón, autocontrol. Veo que muchos de ustedes tienen metas súper ambiciosas. El problema es que como ustedes son fuego, tienden a ser un poco impulsivos. Hay que medirnos con los gastos. Yo sé que a ustedes les encanta la opulencia y llamar la atención, pero tú a veces no necesitas de opulencia. O sea, un Aries siempre llama la atención donde quiera que sea. Mucho autocontrol. Ojo con pasarse de generoso, de gastador, de gastadora. Orden en tus finanzas. Sí, esto no es un regaño, esto es una sugerencia que tus guías espirituales te están diciendo.
a tener autocontrol sobre tu dinero, en especial en estos próximos días. Voy a ver qué más te dicen la carta de la muerte. Fíjate que es que tú vas a tener una oportunidad de hacer un cambio radical en tu vida, ¿sí? Recuerden que la muerte no es que te vas a morir, no. La muerte representa ese cambio radical al que te debes adaptar para sacarle el mayor provecho posible. Entonces viene un cambio importante en tu economía, puede ser un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, y vas a tener que ajustarte organizadamente, porque si no, pues las cosas no se te van a dar como tú lo estás esperando. Pero sí viene esto, ¿sí? ¿Qué más te quieren decir? La carta de la Reina de Copas. Si de repente tienes pareja o tienes una mujer o una persona que represente una figura maternal, escucha los consejos que esta persona tiene para decirte en cuanto a trabajo, dinero o estudios en esta semana que viene, porque serán tus guías espirituales hablándote a través de ella, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué dice de la parte amorosa y recuerda suscribirte ahí abajo a la derecha. Este mensaje que viene es general, toma lo que resuena, el resto déjalo marchar. Y si quieres lectura de solteros y separados por conexiones y conexiones, puedes ir al especial amor que está al final de este video. Bueno, para el amor te sale directamente el propio Arcángel Miguel y te dice confiando en el cielo, estás a salvo, los ángeles están cerca. Entrega tus preocupaciones y permite que ocurra un milagro. Yo no sé qué situación difícil estés pasando en el área sentimental, tanto si estás soltero como si tienes una persona especial en el corazón. Pero te dicen, estás a salvo, te estamos protegiendo, te estamos cuidando. Tú tienes una protección especial, no dudes de que la tienes porque realmente sí la tienes, cuentas con nosotros, ¿sí? Vamos a ver qué más es lo que te quieren decir. Yo veo que hay gente que espiritualmente en terrenos amorosos sí te ha querido hacer daño. Wow. Veo mucha tristeza en esta parte sentimental. Veo una persona también triste. Y esta es una carta de decepción. Sí, de una gran tristeza y una gran decepción. Entonces, veo que las cosas no han salido de la mejor manera posible. Y siento que espiritualmente sí podrían haberte afectado, no solamente a través de trabajos de magia negra. O sea, la gente piensa que esa es la única forma de afectar a alguien negativamente, espiritualmente, y no. A través de la envidia, a través del odio, la gente te envía unas vibraciones tan bajas que si tú también estás bajo espiritualmente, pues te afectan. Entonces sí veo una persona aquí muy aburrida, muy deprimida, una persona que no quiere saber nada del amor. Fíjate que las copas siempre representan las emociones y no. Aquí hay un punto y es que se ha dado una pelea y al parecer ambas o una de las dos personas es muy, muy orgullosa. No sé si seas tú, a veces puede que seas tú, a veces puede ser la otra persona. Yo me conozco a mis Aries y sé que a veces pueden ser orgullosos, pero de repente puede ser la otra persona. Y pues sí, o sea, hay un conflicto, los veo peleando. Vencer el orgullo es un acto heroico. Fíjate que te sale el caballo de espadas. Si tú quieres realmente retomar una conexión, vas a tener que vencer el orgullo o esa persona lo va a tener que vencer. Tener autocontrol sobre ese orgullo, tener un poco más de humildad y reconocer eso. Yo pienso que fue la otra persona la que te lastimó, ¿sabes? Wow, acá me sale este 10 de espadas y estás con mucha tristeza, pero esa persona también. Esa persona se siente arruinada, se siente fracasada en terrenos sentimentales, en terrenos amorosos. Dice, piensa que ha fracasado, que ha fallado, que a sí mismo se ha clavado un puñal. Yo no sé qué fue todo lo que pasó, pero aquí hay mucha tristeza en esta lectura. Y la única manera de solucionar esto es venciendo el orgullo.
Si eres tú quien no sé hablar, yo te aconsejaría de que seas un poquito. Si yo tuviera que representar tu consejo, sería la carta de la templanza, el ser un poquito más flexible. Sé que puedes estar lastimado, pero a veces hablar nos permite o hacer cierres adecuados o encaminar esto hacia una reconciliación. Entonces aquí nos están hablando de que esta es la semana de vencer el orgullo. Vamos, y también si no han terminado, siento que es momento de hablar y de decir las cosas que se encuentran pendientes, ¿ok? Vamos a ver qué te dice el oráculo y de qué letras y qué signos sería esta persona de quien estamos hablando. Bueno, el oráculo te dice en este momento: tejed juntas la corona que merecéis. Esta es una carta que sale cuando nuestros guías nos dicen que esta situación hay que hablarla con los amigos que dan buenos consejos. Veamos de qué signos podrían ser él o ella. Puede ser un Cáncer, Acuario, Escorpio o Sagitario. Y veamos de qué letras podría estar conformado su nombre. Fíjate que esta persona puede tener una O, una M, una C, una V grande o una U. Esta letra puede estar al inicio, al medio, al final del nombre, el apellido, la forma como le dicen. Suscríbete, déjanos un like y quédate en la limpieza energética, que es solo dejar correr el video hasta el final. Nosotros hacemos todo por ti. Y luego complementa tu lectura escuchando tu ascendente, y si no le conoces, escucha Capricornio. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.